Hemos visto que los semiconductores intrínsecos realmente, bueno, son semiconductores puros, un cristal puro de silicio o de germanio, sin ningún tipo de impureza. Pero bueno, acabamos de ver que esos semiconductores puros apenas conducen la corriente, porque las únicas cargas libres que hay para moverse son esos pares electrón-hueco que se generan por energía térmica. Un electrón, debido a la energía térmica, es capaz de saltar de la banda de valencia a la banda de conducción y quedar libre para conducir. Y a su vez queda un hueco en la banda de valencia. Pero bueno, esos electrones que consiguen saltar son muy poquitos, con lo cual la capacidad de conducir corriente de un semiconductor intrínseco es muy pequeña y no nos sirve para lo que nosotros queremos. Pero bueno, para eso tenemos los semiconductores extrínsecos. Estos semiconductores se pueden fabricar en laboratorio, ¿vale? ¿Qué son los semiconductores extrínsecos? Son aquellos cristales de semiconductor que se han dopado de manera controlada, lo que afecta enormemente a la concentración de huecos y electrones, ¿vale? Nosotros los fabricamos como nosotros queramos, dopando esos cristales puros de silicio de germanio. ¿Qué significa dopar? Bueno, pues dopar significa incluir pequeñas cantidades de impurezas en un semiconductor. Tenemos un cristal puro de semiconductor y añadimos otros átomos de otros elementos distintos de la tabla periódica, ¿vale? Entonces, una impureza son otros átomos distintos a los del elemento semiconductor que se pueden incluir en la red cristalina. Bueno, pues existen dos tipos de semiconductores extrínsecos o semiconductores dopados. Los tipo N, en los cuales se aumenta la concentración de electrones, ahora veremos cómo, y los tipo P, en los cuales se aumenta la concentración de huecos. Bueno, pues vamos a ver cada uno de estos dos tipos. En primer lugar, los semiconductores extrínsecos tipo N. Bueno, pues consiste en el dopado de una red cristalina de silicio de germanio, una red pura, como las que hemos visto de los semiconductores intrínsecos, mediante la introducción de una serie de impurezas concretas. En este caso se llaman impurezas donantes, ¿vale? En los tipos N, las impurezas que se incluyen son donantes, porque ahora vamos a ver que van a donar algo, que van a donar electrones. Bueno, las impurezas donantes son elementos pentavalentes de la tabla periódica. ¿Qué quiere decir elementos pentavalentes? Que tienen 5 electrones en su capa de valencia. En concreto, elementos de este tipo son, por ejemplo, el fósforo, el antimonio o el arsénico. Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, cuando añadimos un átomo de fósforo, ¿vale? Aquí lo tenemos, un átomo de fósforo a una red cristalina de semiconductor formada por átomos de germanio, ¿vale? Que es un material semiconductor. ¿Qué ocurre? Bueno, pues resulta que hemos dicho que son elementos pentavalentes. Ese átomo de fósforo tiene 5 electrones en su capa de valencia, con lo cual se posicionan en la red cristalina, se introducen en la red cristalina y forman enlaces covalentes, que ya vimos lo que eran, con sus 4 vecinos de germanio, ¿vale? Este átomo de fósforo resulta que de esos 5 electrones que tiene en su capa de valencia, pues uno de ellos forma enlace covalente con este otro átomo, ¿vale? Otro de ellos forma enlace covalente con este otro átomo, el tercero con el que hay aquí abajo, el cuarto con este otro vecino, con sus 4 vecinos. Y le sobra un electrón. El quinto electrón de valencia solo está débilmente unido a este átomo de fósforo porque no está formando enlace covalente con ningún átomo vecino. Es un electrón que está dando vueltas en la capa de valencia, pero no forma enlace covalente, por lo tanto es una unión bastante débil. A 0 grados Kelvin, es decir, en el cero absoluto, este electrón, pues bueno, está unido al átomo de fósforo, pero a temperaturas de trabajo normales, por ejemplo, pues a 27 grados centígrados, 300 grados Kelvin, ese electrón extra, como veis aquí, rompe su enlace con el átomo de impureza, con el átomo de fósforo, y queda libre para conducir. Se convierte en un electrón libre, como veis aquí. Bueno, pues todos los electrones adicionales de los átomos de fósforo, por cada átomo de fósforo que introduzcamos nosotros como impureza en este cristal, por cada átomo de fósforo, ese electrón va a quedar libre para conducir. Todos los electrones adicionales de los átomos de fósforo que se introducen en el cristal se van a desligar del átomo, porque no es necesaria mucha energía para ello, ya que no está formando ningún enlace covalente, ¿vale?
Bueno, pues a diferencia de lo que pasa en los semiconductores intrínsecos, veis que este electrón que queda libre no deja ningún hueco, no queda ningún hueco aquí. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de electrón, ¿vale? Si hubiese necesidad de electrón, como en los otros casos, es porque, bueno, pues porque se iba un electrón que formaba un enlace covalente y entonces había una necesidad de electrón para formar ese enlace covalente, para cumplir esa regla de los tetos. Pero en este caso, ese electrón que se ha ido no deja hueco porque la regla de los tetos se está cumpliendo. ¿Mm? Pues bien, al perder ese electrón, el átomo de fósforo, cada uno de los átomos de fósforo donantes, quedan ionizados, como veis aquí. ¿Vale? Queda con carga positiva, porque hay un protón más en su núcleo que electrones, ya que ese electrón que compensaba el protón se ha ido. Quedando así entonces un ion positivo enlazado al cristal, ¿vale? Ese ion positivo está formando enlaces covalentes con sus vecinos, con lo cual está enlazado al cristal. No una carga libre para conducir. Este ion positivo no es una carga libre que pueda conducir si ponemos un campo eléctrico en el material. Y la concentración de carga neta en el material sí es cero. ¿Por qué? Porque aunque ahí hay un ion de carga positiva, se compensa en el material con ese electrón que estaba en su órbita y por eso era un átomo neutro. Ahora se ha desprendido el electrón, se ha creado un ion positivo y hay un electrón por ahí flotando, pero se están compensando las cargas. En el material al completo, la carga neta es cero. Pero ojo, si todos estos electrones libres de cada uno de los átomos de fósforo se fuesen a una región concreta del cristal, por ejemplo, pusiésemos aquí un polo positivo de una batería y todos los electrones fuesen para allá, pues por esta región se concentrarían todos los electrones, habría aquí muchos electrones, ¿vale? Y esta región sí tendría una carga pues negativa, llena de electrones, y por el resto del material se quedarían esos iones positivos enlazados al cristal que no se pueden ir a ningún sitio, por lo tanto toda esta zona quedaría como cargas positivas por los iones positivos y los electrones que se van a una zona del cristal, quedaría esa zona del cristal con carga negativa. Bueno, eso nos va a resultar muy interesante cuando veamos los diodos, ¿vale? Cuando veamos los diodos recordaremos esto. Cuando los electrones se van a una zona concreta del cristal, esa zona concreta se quedará con carga negativa y el resto del cristal con carga positiva por los iones positivos, ¿vale? Pero netamente en todo el material la carga neta es cero, porque esos iones positivos estarán compensándose con todos los electrones que hay en la otra zona del cristal. Bien, por tanto, en los semiconductores extrínsecos de tipo N, resulta que los átomos de impurezas crean un aumento controlado de electrones libres. ¿Qué cantidad de electrones libres? Pues todos los que queramos. ¿Vale? Nosotros lo controlamos con el número de átomos de impurezas que metamos. Por cada átomo de impureza, que acabamos de ver, por cada átomo de fósforo, queda un electrón libre. Con lo cual, ¿qué cantidad de electrones libres queremos? Pues decimos, esta cantidad, pues metemos tantos átomos de impureza como esa cantidad. ¿Vale? Aumenta entonces mucho la conductividad debido a esos electrones libres que quedan. Sin embargo, hemos dicho que los átomos de impureza no crean huecos, solo electrones libres. La carga positiva que equilibra a esos electrones libres es el ion positivo, que está enlazado al cristal y que no se puede mover, por lo tanto no sirve para conducir la corriente. Por tanto, en los semiconductores extrínsecos tipo P se están creando muchos electrones libres para conducir electricidad, pero cada electrón libre de eso no crea un hueco para conducir electricidad por huecos. Eso no quiere decir que no haya hueco en el cristal, en el extrínseco, porque en los semiconductores extrínsecos también ocurre el mecanismo intrínseco, ¿vale? Realmente es un cristal de semiconductor. En aquellos átomos de semiconductor, de silicio de germanio, que adquieran suficiente energía el electrón para saltar de la banda de valencia a la de conducción, se puede generar un par electrón hueco como hemos visto en los semiconductores intrínsecos. Pero ya hemos dicho, esa cantidad es muy muy pequeñita. Por lo tanto, en los tipo N, por el mecanismo intrínseco, por el hecho de ser un semiconductor, se generan pares electrón hueco, pero muy muy poquitos. Y por el mecanismo extrínseco, por dopar
ese cristal de silicio se van a generar solo electrones, no se generan huecos, y en una cantidad muy grande, ¿vale? Entonces, el número de portadores creados por el mecanismo intrínseco es mucho, mucho, mucho menor que el número de electrones creados por el extrínseco, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? El mecanismo extrínseco podemos generar muchos electrones, podemos crear muchos electrones, tantos como átomos de la impureza donadora que metamos en el material, y por el mecanismo intrínseco se generan pares electrón hueco, pero muy, muy poquitos. Bueno, entonces, ¿cuál es la concentración de electrones libres total en el material? Bueno, pues será mucho mayor que la de huecos y, en concreto, esa concentración de electrones libres es igual a ¿qué? Pues a la suma de las concentraciones de huecos, porque por cada hueco en el mecanismo intrínseco se ha generado un electrón, y a la suma de eso y de átomos donantes, porque por cada átomo donante hemos creado un electrón, ¿vale? Entonces tenemos en el material tanto electrones como átomos donantes y como huecos por el mecanismo intrínseco. Bueno, la concentración de electrones es mucho, mucho, mucho mayor que la de huecos, ¿vale? En los tipos N, la conducción de corriente se debe principalmente a electrones. Por eso a los electrones libres se les llama, en los tipos N, portadores mayoritarios, ¿vale? Porque son los portadores de carga para conducir electricidad y son mayoritarios en el material. Estamos viendo que hay muchos electrones. Mientras que a los huecos, en los tipos N a los huecos se les llama portadores minoritarios. Son portadores de carga, carga positiva, pero son minoritarios porque hay muy, muy poquitos. Solo los que aparecen por el mecanismo intrínseco, por la generación de pares electrón huecos, por la energía térmica, ¿vale? Entonces, lo importante de los semiconductores extrínsecos tipo N, pues básicamente que debido a que metemos impurezas donantes se generan muchos electrones libres. ¿Y qué son los tipos P? Pues ya que hemos visto los tipos N, pues los tipos P son exactamente lo mismo, pero al revés. Consiste en dopar una red cristalina de silicio de germanio mediante la introducción de una serie de impurezas concretas. En este caso se llaman impurezas aceptadoras. Antes eran impurezas donantes y ahora aceptadoras, porque van a aceptar algo. Cada átomo que metamos acepta ¿qué? Electrones. Bueno, pues las impurezas aceptadoras en este caso son elementos trivalentes de la tabla periódica, es decir, que tienen 3 electrones de valencia en su capa de valencia. ¿Cuáles son los elementos de la tabla periódica de este tipo? Pues, por ejemplo, el boro, el aluminio, el galio y algunos más, ¿vale? Fijaros, metemos, por ejemplo, un átomo de aluminio en una red cristalina de germanio. Pues ese átomo de aluminio tiene 3 electrones en su capa de valencia. Bien, ¿qué ocurre? Pues que al añadirlo se posiciona en la red cristalina, ¿vale? Ese átomo de aluminio se posiciona formando enlaces covalentes con sus vecinos y comparte este átomo formando enlace covalente con ese vecino, ese electrón, este otro electrón con ese otro, este otro con este otro, y resulta que no tiene más, solo tiene 3 electrones en su capa de valencia, con lo cual, para formar este enlace covalente con este otro vecino, necesita un electrón más. Hay una falta de electrón, una necesidad de electrón, ¿vale? Falta de electrón ligada al átomo de aluminio, y es necesario porque ya hemos dicho, en la naturaleza se quiere cumplir la regla del octeto para que todo sea estable y necesita ese electrón para que se cumpla la regla del octeto, para tener 8 electrones en su capa de valencia. Pues bien, a temperatura 0 grados Kelvin, pues no ocurre nada, hay esa falta de electrón, pero a temperatura ambiente, a temperatura de trabajo normales, un electrón de un átomo de silicio de germanio cercano se puede desplazar para llenar ese cuarto enlace de cada átomo de impureza aceptora, ¿vale? Entonces, aquí necesitábamos un electrón y uno que había por aquí pega el salto hacia acá y viene a rellenar esa falta de electrón. Bueno, pues todas las faltas de electrón de los átomos de aluminio que estamos metiendo nosotros en el material están cubiertas por un electrón procedente de un átomo de silicio de germanio. Por lo tanto, se genera aquí un hueco, ¿vale? Aquí tenemos una falta de electrón
viene este electrón a rellenarlo y aquí se está generando un hueco. Bueno, pues por tanto en los tipo P no se generan electrones libres que saltan a la capa de conducción, sino que hay electrones que se van moviendo por la capa de valencia para ir cubriendo esas faltas de electrón. Es decir, lo que se están moviendo son huecos. Por tanto, son los huecos generados los que se mueven libremente por el cristal, ¿vale? Entonces, por cada átomo de aluminio estamos generando una necesidad de electrón, un hueco. Y esos huecos se están moviendo por la banda de valencia para conducir electricidad. Bueno, pues resulta que al ganar este electrón, ese átomo de aluminio cuando gana este electrón, se convierte en un ion negativo porque tiene una carga negativa más que protones en el núcleo. Bueno, pues entonces se queda como una carga negativa enlazada al cristal, ¿vale? Un ion negativo enlazado al cristal que no se puede mover, ¿vale? Es una carga negativa, pero no puede conducir electricidad. Y lo único que conduce electricidad son esos huecos que hay por el cristal. La concentración de carga neta en el material, pues como hemos visto antes, es cero, porque el hueco libre se compensa, que es una carga positiva, se compensa con el ion negativo. Bueno, y como hemos dicho antes, si todos esos huecos se fuesen a una región del cristal, esa región se quedaría con carga positiva y el resto del cristal se quedaría con carga negativa debido a esos iones negativos, ¿vale? En este caso son los huecos los que se pueden mover por el cristal, los que están libres de moverse. Si todos se fuesen a una zona del cristal, esa zona quedaría con carga positiva y el resto del cristal, pues como quedaría llena de iones negativos, se quedaría con carga negativa, ¿vale? Eso lo volveremos a ver en los diodos, es bastante interesante. Bueno, por tanto, en los semiconductores de tipo P, los átomos de impureza lo que crean son un aumento controlado de huecos, es decir, de portadores de carga libre positivos. Y esto aumenta mucho la conductividad, ¿vale? Pero es una conductividad por huecos. Como se comentó antes, pues también existe un mecanismo intrínseco. Estamos hablando de un semiconductor. En el semiconductor se produce también el mecanismo intrínseco debido a la temperatura ambiente, a la energía térmica, ¿vale? Debido a la energía térmica hay electrones que dan el salto de la banda de valencia a la de conducción, ¿vale? Y se generan para electrón hueco, pero muy poquitos. Como ya vimos en los semiconductores intrínsecos, esa cantidad de electrones de huecos es muy pequeña. Y en cambio, por el mecanismo extrínseco, por cada átomo de impureza aceptora que metamos, se genera un hueco, con lo cual podemos meter muchos átomos y estamos generando muchos huecos. En este caso, la concentración de huecos pues, es igual a la suma de concentraciones de electrones libres, ¿vale? Porque por cada electrón libre generado por el mecanismo intrínseco se genera un hueco, más la suma de donantes, ¿vale? La cantidad de huecos se deben tanto a los donantes como a los que se han generado por el mecanismo intrínseco. Por tanto, en un material de tipo P, ¿vale? Los huecos son los portadores mayoritarios porque hay mucha cantidad de huecos, porque lo estamos generando por el mecanismo extrínseco, y los electrones se les llama portadores minoritarios, justo al revés que los tipo N. Son portadores minoritarios porque hay muy poquitos electrones, solo los que se generan por el mecanismo intrínseco, por la energía térmica. En resumen, de los semiconductores que hemos visto en este tema, bueno, el resumen es que los semiconductores intrínsecos tienen igual número de huecos que de electrones, porque se generan por pares, cada electrón que salta genera un hueco, y además que son muy poquita cantidad lo que hay. Y en los semiconductores extrínsecos, que son los interesantes, tenemos los tipo N, que hay muchos más electrones que huecos, por eso los electrones son portadores mayoritarios y los huecos minoritarios, que las impurezas son elementos pentavalentes de la tabla periódica, 5 electrones en su capa de valencia, y se llaman donadores, y que todos los átomos de esa impureza donadora quedan como iones positivos, porque por cada uno hay un electrón que salta. Bueno, y que en los tipo P hay más huecos
que electrones, por lo tanto los huecos son los portadores mayoritarios para conducir corriente y los electrones los minoritarios, que las impurezas son con elementos trivalentes, 3 electrones en su capa de valencia, se llaman impurezas aceptadoras o aceptoras, y que todos los átomos de impureza aceptadora quedan como iones negativos, ¿vale? Porque han ganado un electrón para generar ese hueco. Y que bueno, al final se cumple la ley de la neutralidad de la carga. Aunque el material sea extrínseco, siempre es neutro, ¿vale? Nosotros hemos metido impurezas o aceptoras o donadoras, átomos de impureza, y esos átomos eran neutros, no tenían carga positiva ni negativa, eran neutras. Todos los electrones se compensaban con los protones del núcleo. Al meter esos átomos en nuestro cristal semiconductor, sigue siendo todo neutro, ¿vale? El número de cargas positivas global en todo el material es igual al de cargas negativas. Otra cosa es que esas cargas negativas estén por ahí libres para conducir y las positivas no, o viceversa, ¿vale? Pero se cumple la ley de la neutralidad de la carga, ¿vale? El material en sí no está cargado ni con carga positiva ni negativa. Todas se compensan entre sí.